Buenas a todos. Me llamo Milagro Domínguez. He nacido en una comunidad colla que se llama Cuesta Azul. Cuesta Azul está dentro del municipio de Nazareno, departamento Santa Victoria, en la provincia de Salta. Me reconozco como colla, como parte del pueblo colla, y contar que, bueno, esto tiene que ver también con toda la influencia que ha tenido el catolicismo, por ejemplo, en estas comunidades. Yo me llamo Milagro porque nací un 15 de septiembre, que es el momento que Salta celebra la fiesta patronal en honor al Señor y la Virgen del Milagro, ¿no? Entonces yo nací un día así y me pusieron Milagro. Y bueno, más o menos como a los 18 años empecé como dirigente de la organización OCAN, que es la Organización de Comunidades Collas de Nazareno, y a partir de eso, bueno, empezamos a juntarnos con otras organizaciones de segundo grado de Santa Victoria y Iruya, y en 2007 conformamos la organización Cuyamarca, que hoy no solo tiene organizaciones de Nazareno, Santa Victoria y Iruya, sino que también los toldos y parte de comunidades que están en Orán. Así que bueno, creo que estuve en los inicios del Cuyamarca y hoy como dirigente me da mucha alegría saber que esa herramienta, porque para nosotros es una herramienta, ha servido mucho para pelear por los derechos de las comunidades, y ahora creo que en este marco en el que incluso me encuentro hoy por acá, tiene que ver también con esa propuesta de las comunidades en esto de la literatura, en esto de lo que es educación intercultural bilingüe, y entendemos que todo eso también, mi participación, mi propuesta, tiene que ver con los inicios y tiene que ver con la organización Cuyamarca. En mis libros aparece el seudónimo Pachacútec, y fue una, bueno, si me preguntan si me lo puse yo o me lo puso la comunidad, podríamos decir que fue de las dos cosas, y siempre cuento, ¿no?, de por qué yo también incorporo ese nombre, y siempre cuento que cuando era niño mi madre me solía mandar a pastear las ovejas, las cabras, entonces a veces se me estaban escapando y yo decía cuti, cuti, cuti o cute, cutec, y pensé que era una palabra mágica, digamos, ¿no? 10 años después, cuando empecé a indagar sobre el quechua y la aymara, descubrí que una palabra que significa volver, ¿no? Y Pacha es el todo, el tiempo, está presente en Pachamama, en Pachacamac, entonces en síntesis es para nosotros la cultura, entonces ese nombre sería volver a la cultura, ¿no? Pachacútec, volver a la cultura. Santuza Domínguez fue mi mamá. Ella también nació un día de lo que hoy se celebran fiestas católicas, pero que coincide también con una fiesta ancestral de los pueblos originarios, el Día de los Muertos, el Día de las Almas, que hoy por hoy se celebra la fiesta de Todos los Santos. Ella nació un 1 de noviembre y bueno, entonces los padres, también influenciados por la cultura católica, le pusieron Santuza. Y para mí, bueno, digo que Santuza también representa a las mujeres, a las abuelas, a las madres, y para mí tiene mucho valor porque, y lo digo en mis libros son un homenaje para las mujeres, porque entiendo yo que fueron más valientes que nosotros, o son más valientes que nosotros los varones, ¿no? Porque a partir de, bueno, yo de lo que cuento, a partir de 1900 en adelante, hemos encontrado evidencia de que los manuales, entre otros manuales que repartía el Ministerio de Educación, había lugares donde decía que el indio era parte de la fauna silvestre, ¿no? Entonces yo me imagino a mi abuelo Florentino, cuando le preguntaban si era indio, por supuesto decía que no. Y entiendo que en esos tiempos la estrategia fue ocultar un poco, callar o resguardar relaciones que tienen que ver con la lengua materna, con el quechua, con el aymara, e incluso con cultivos que evidenciaban, digamos, de que pertenecían a pueblo originario. Entonces los padres, lo hizo también mi papá, mi abuelo Florentino era aymara y no le enseñaba el aymara a su hijo Seferino, digamos. Mi abuela Carmen era quechua y ella le enseñaba, digamos, a las escondidas un poco el quechua a mi papá, y mi papá incluso lo escondió como 60 años, digamos. A los 60 años, cuando vio que en mi persona empezábamos a trabajar con esto, con la lengua materna, con la recuperación cultural, ahí reconoció que él conocía del quechua, que no lo había practicado, pero que sabía bastante. Incluso mencionaba que tuvo que hacer un esfuerzo cuando fue a la colimba. ¿Por qué? Porque si los superiores o los mismos compañeros lo descubrían hablando quechua o aymara,
que hasta ese momento por ahí se podía identificar como el idioma de los bolivianos, entendía que iba a ser maltratado, discriminado, entonces tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para esconderlo, pero cuenta también que ahí la casualidad es que se encontró con otro colla de las comunidades de allá de Nazareno, con don Lucio Gregorio, y ahí entre ambos descubrieron que los dos tenían conocimiento de quechua y ambos practicaban ahí a las escondidas, en la clandestinidad, digamos. Pero bueno, volviendo al tema, entiendo que los padres, los abuelos por ahí resguardaron un poco por ese lado, pero las madres también sabiendo esas consecuencias, pero sin embargo igual enseñaban la lengua, o en el caso de mi madre enseñaba los relatos, ¿no? Y para mí los relatos hoy resultan muy importantes porque si bien hay gente que lo puede considerar como mitología de los pueblos originarios, del pueblo Colla, para nosotros es espiritualidad, es cosmovisión, digamos. Cuando yo hablo del Taita Coquena, que para muchos es leyenda, para mí es una deidad presente a las cuales yo todos los días le hago ceremonia. Y todo eso, todo ese resguardo, todo lo que estamos contando, toda esa conexión que hoy yo tengo con ustedes, con las futuras generaciones, con los jóvenes, es partir de ese legado incluso de amor de Santuzza, ¿no? Que representa a las madres, a las mujeres andinas. Así que bueno, cuán importante doña Santuzza Domínguez para mí, ¿no? En el segundo libro menciono este personaje, Janiún Catalla, que es un niño, un teje andino, colla, quechua aymara, que en un momento empieza también a hablar, fue a la ciudad, volvió, vio que en la ciudad hablaban de superhéroes, y él también volvió a la comunidad y empezó a pensar en la asamblea de superhéroes andinos, ¿no? Y ahí lo menciona, empieza a imaginarlo en la asamblea, al catorcino. Hay uno que va a aparecer en libros más adelante, que le llamaban el hijo de la burra, que se llamaba Máximo Guairapa, que iba a la escuela y lo maltrataban porque se había criado tomando leche de burra y demás. Y bueno, está el hijo del Juco, que para mí y para ese niño Janiún Catalla le parece un superhéroe. Entonces ahí, ese niño piensa en la asamblea de superhéroes andinos, y así como ese niño también yo fui niño alguna vez, y bueno, me tocó sentirme orgulloso de la cultura, me tocó querer ser como ese catorcino, y creo que te lo contaba en algún momento, fue un momento donde yo iba a la escuela, mi propio padre, don Seferino Domínguez, era el cocinero, y bueno, y en las escuelas se cocinaba comidas como más preparadas, con más exaltadores de sabor, una milanesa con papas fritas, no sé, pizzas, comidas así que al paladar resultan más adictivas, y a un niño andino también. Entonces me fui acostumbrando a comer esa comida más sazonada, y después cuando iba a la casa y comía la comida más natural, más sana, más simple al paladar que preparaba mi mamá o mi papá, como que no quería comer, digamos, esa comida, ¿no? Entonces ahí mi mamá esa vez, como un evento pedagógico, entiendo yo, me cuenta las historias del catorcino, este superhéroe andino, y resulta que este personaje comía 14 platos, ¿no? Cuando era joven, ya de grande comía mucho más, incluso se cuenta que comía una vaca por día, pero cuando era joven comía 14 platos, y yo en ese momento, al escuchar las historias del catorcino, quería ser como el catorcino, y en esa oportunidad comí 5 platos, ¿no? No pude comer más, me salvé del empacho, pero bueno, lo importante es que yo quise ser como el catorcino, quise emular al catorcino, quise ser un superhéroe como él, quise ser buena persona como el catorcino, y bueno, y eso para un niño es importante, y después también resultó importante siendo joven, y hoy también es importante, ¿no? Para mí el catorcino, de hecho hay gente que me conoce ahora como el catorcino. Y el hijo del Juco es el hijo de una deidad protectora del monte, que es una personalidad, una mezcla entre persona y oso. Tiene que ver en ese caso con el oso de anteojos, el oso de América, que llamaban justamente en Aymara se dice Ucumar. Entonces es un personaje, el Juco, es una deidad protectora del monte, que comete una transgresión, comete un error, rapta a una mujer andina, y producto de eso tienen hijos, ¿no? Y de esos hijos, el hijo menor se va a la comunidad con su mamá, y en la comunidad, por ser un niño distinto, porque al ser una mezcla entre persona y oso, era un chico como más peludo y demás, más moreno, y sufría también en escuela andina aparentemente, sufría también el bullying que le llaman ahora, sufría el maltrato y demás, cosa que el niño tuvo que abandonar la escuela,
y se fue a trabajar al ingenio San Martín en la cosecha de caña de azúcar con los vecinos de la comunidad. Y bueno, cuando en el ingenio San Martín veía que los patrones maltrataban a sus vecinos, a sus mayores, él en un momento comete, digamos, con la furia un acto de violencia, le da un sopapo, un lacanazo, como decimos, a los patrones. Y eso para un niño como yo, para un joven como yo, como un dirigente, me parece, digamos, un acto de valentía muy grande, porque eso era una condena de muerte, digamos, ¿no? Sopapear, maltratar al patrón es algo imperdonable, y de hecho en el cuento dice que después lo siguen buscando, hasta hoy lo siguen buscando, ¿no? Lo buscan al hijo del Juco, al Lucumar. Entonces eso para un niño es una cuestión muy importante y se convierte también como un héroe, como un superhéroe. Bueno, y así hay muchos otros relatos. Hatun Hampatu, que es una historia el gran sapo sería la traducción, y tiene que ver con un escuerzo también. Después encontré yo que en la literatura que ya circula por Argentina y por el mundo, hay un personaje que escribió también un cuento que se llama El Escuerzo. Entonces a mí me queda la duda si ese autor tomó la base de ese relato andino o ancestral o de los pueblos originarios, o fue al revés también, que puede haber sido, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos personajes que para mí son muy importantes y que para mí hoy por hoy son una conexión con las nuevas generaciones, y también me están permitiendo conectarme con los niños, con los jóvenes, a través de lo que es la educación, ¿no? Yo en mis comunidades cuento siempre estas historias, pero hasta ahora no habían tenido mayor trascendencia, más allá de lo importante que es la transmisión oral para nosotros, ¿no? Porque yo todo lo que estoy contando viene a través de la transmisión oral, pero hasta ahora solo tenía esa importancia, que no es menor, pero ahora, por ejemplo, cuando está en formato de libros, parece mucho más importante. A estos libros el Ministerio de Educación de Salta, en su área de Educación Intercultural Bilingüe, y la Secretaría de Cultura de Salta lo declaran de interés cultural. Entonces parece mucho más importante en este formato que cuando lo contamos de manera oral, ¿no? Pero bueno, en estos relatos aparecen muchos personajes que son muy importantes, y hay personajes que pasan a ser o conformar la asamblea de superhéroes andinos para un niño como yo, o para este niño Janio Cataya que sale en el segundo libro, ¿no? En la tapa del primer libro aparece una señora que está como abrazando un puma, ¿no? Está abrazando un puma ahí, y eso no es normal, ¿no es cierto? No cualquiera puede andar abrazando un puma, y tiene cerca un taruca, que es un venado andino, digamos, y mucho allá al fondo también, más al fondo se ve las vicuñas, ¿no? Y esa ilustración tiene que ver con la señora Coquena. Y esto yo creo que en otros lugares, en la puna jujeña, en la puna salteña, incluso hay un autor salteño, poeta famoso, Juan Carlos Dávalo, que tiene un poema sobre Coquena. Entonces, en las comunidades más de la puna están como más acostumbrados a hablar de Coquena como una entidad masculina. En nuestras comunidades se cuenta más de la señora Coquena, ¿no? Que es una señora de traje verde que tiene hijos con traje de color nogal, como si fueran trajes de fibra de vicuña. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso, y es muy curioso, digamos, y ahora yo tengo que seguir indagando si son la misma personalidad o son personalidades distintas, ¿no? Aunque me tiendo a pensar que son la misma personalidad que tiene distintas presentaciones, porque hay también incluso relatos que cuentan al Taita Coquena como un gigante, como un ser gigante negro. Hay relatos donde cuentan al Coquena que se presenta con parte de los animales de su protección, porque según me dijo eso sí mi papá, don Seferino Domínguez, que ya falleció, se fue al Jaguapacha, me contaba que el Coquena tiene 7 animales que son de su predilección, digamos. El Coquena es el protector de toda la fauna silvestre, pero tiene 7 animales que son sus predilectos, entre esos, por supuesto, el puma, las vicuñas. Entonces suele presentarse a veces con parte de algunos de esos animales. Hay personas que lo vieron en una forma de vicuña con cabeza de persona. Hay en mi comunidad un señor que se llama don Natividad Cusi, don Nativo Cusi, que lo vio como un señor andino con patas de pato, del pato andino, digamos. Entonces se suele presentar de distintas maneras, y puede que la señora Coquena sea una forma de esas presentaciones, ¿no? Pero reiterar que para nosotros eso no es mitología. Yo cada vez que viajo o salgo
hago mis ceremonias de manera interna. Mis ceremonias a veces yo no necesito mostrarlas con nadie porque no son para mostrarlas, las hago de manera interna y cuando voy pidiendo a mis deidades, por supuesto la señora Coquena, el Taita Coquena, el Taita Inti, la Mama Quilla, bueno, y un sinfín de deidades, de personalidades que nosotros también llamamos seres superiores, que están presentes para nosotros y bueno, que también se reflejan en los libros. Y por eso también a veces decimos que para nosotros los libros incluso, u otras producciones, también son una apuesta a que otra gente empiece a sentir y pensar como nosotros, digamos. Porque en el fondo, esto también como una apuesta política, estamos buscando que personas de otras latitudes entiendan cómo nosotros nos relacionamos con el territorio y cuando nos vean peleando por el territorio, por la regularización de la tierra, digan, che, a esta gente hay que apoyarla porque el modo de vida que tienen va a servir para que esta pacha, para que esta casa común perdure un tiempo más para las futuras generaciones, ¿no? Yo en mis comunidades soy, digamos, un cuentero. Cuando íbamos a las asambleas de las comunidades, siempre trataba de atrapar a la gente contando historias. Estas que me contó mi mamá o que incluso me contó otra gente. Entonces, hoy si me tengo que definir, me definiría en ese momento como narrador, digamos, ¿no? Narrador oral. Pero bueno, resultó esto de que en un momento como dirigente dijimos, y sucedió también cuando falleció mi mamá, me di cuenta que, bueno, lo que me había contado más o menos había quedado, pero había muchas cosas que no me había contado, entonces que eso se iba perdiendo. Esto nos hizo pensar que debíamos trabajar con nuestros mayores, que ahí estaba la sabiduría, pero bueno, dijimos, che, tenemos que también empezar a escribir esto y bueno, ahí salió el resultado del primer libro que me demoró como 10 años, ¿no? Entonces, cuando la sociedad o los otros públicos se fueron entrando, empezaron a decir, Milagro Domínguez es un escritor del pueblo Colla, ¿no? Pero a mí, digamos, no me pegaba, digamos, ese título, ¿no? Porque creo yo, o mucha gente define a que un escritor que escribe en lengua castellana tiene que conocer más o menos, no sé si a la perfección, pero con de modo más cabal, las reglas de la escritura de la lengua española, ¿no? Entonces yo claramente no estoy, digamos, en ese nivel de conocer, de hecho era un alumno bastante regular, digamos, en lengua y literatura, ¿no? Pero bueno, entonces me empezaron a llamar escritor y entonces, bueno, yo todavía incluso hoy siento que tengo que aprender mucho, tengo que conocer mucho más de la lengua, de la escritura, digamos, en modo castellano. Pero bueno, entonces ahora, para que de alguna manera reconocerme, me empiezo a reconocer como autor originario. Y la cuestión está en que, ¿por qué todavía no me llamo incluso escritor? Porque en mis libros yo agrego algo que a mí me parece nuevo, ¿no? Voy agregando palabras en quechua y aymara. Entonces tal vez algún escritor más conservador puede renegar por eso porque no estoy usando solo palabras de la lengua castellana, sino estoy agregando palabras en quechua y aymara que, bueno, alguno lo puede considerar como una transgresión, como algo no propio de un escritor, ¿no? Con todas las letras, entonces prefiero llamarme ahora autor de pueblos originarios. Yo entiendo a este segundo libro, donde aparecen estos personajes Janión Catalla y Ricardo Folzer. El uno es un niño, quechua aymara, como ya lo dijimos, y el otro es un dirigente donde, bueno, sus historias están desde más joven e incluso algunas como joven más adulto. Entonces estos personajes también nos vienen a representar a muchos jóvenes, a muchos dirigentes de alguna manera. Yo también me siento identificado con estos personajes, porque bueno, empezamos a indagar, a preguntar, bueno, en relación a lo que va pasando también con el día a día, con lo cotidiano, con la cuestión del trabajo como dirigentes, pero nos empezamos a relacionar, empezamos a recordar también estas historias, ¿no? Donde vuelvo a repetir, no solo son relatos, no solo son cuentos, sino que ahí está la sabiduría, está la espiritualidad, la cosmovisión de los pueblos originarios, en este caso el pueblo Colla. Entonces, bueno, en el libro también está presente eso, ¿no? Hay también como una fricción entre lo andino y lo católico,
Y bueno, estaba en un momento con el material para un segundo libro, diciendo, bueno, ¿cómo organizo todo esto, ¿no? ¿Cómo organizo en este segundo libro los relatos? Y sucedió que estuve en una escuela, tuve de visita para un 3 de mayo en la escuela de Santa Cruz del Aguilar, y estuvimos recordando en la escuela por qué la comunidad se llamaba así, y resulta que la comunidad tiene como fiesta patronal el Día de la Cruz, y ahí nos pusimos a recordar que en otros tiempos, en ese día, los andinos celebraban a la chacata o a la chacana, que es la cruz andina, ¿no? O la cruz del sur también, que se la conoce. Y que lo curioso es que si observamos esa cruz andina, esa cruz cuadrada, que justamente se presenta más como una cruz en momentos cercanos al 2 de noviembre y cercanos al 2 o 3 de mayo, los andinos dicen que en ese momento está abierto el puente donde las almas pueden venir desde el Jaguapacha hasta este mundo, ¿no? Entonces estábamos hablando de eso en la comunidad y justamente estábamos en una escuela, ¿no? Y a la escuela, a la docente, a los niños les interesaba, digamos, que vamos recuperando todo esto. Entonces fue en ese momento que dije, bueno, vamos a organizar los relatos de acuerdo al calendario solar, andino, agrofestivo que se maneja en las comunidades y que también de alguna manera sirva para el trabajo en las escuelas, ¿no? Cuando un maestro está trabajando la cuestión cultural, se encuentra, por ejemplo, en el mes de junio, que pueda buscar en el libro en el mes de junio y pueda encontrar relatos donde pueda encontrar una temática que tiene que ver con ese mes y qué celebraciones tenían o tienen las comunidades andinas en ese periodo, ¿no? Entonces, un poco también por eso, guiados por la chacana o por la chacata, que si uno la mira, claramente tiene ahí todo el calendario, digamos, que nosotros los andinos decimos que vamos a la derecha, pero en realidad vamos a la derecha, pero vamos girando hacia la izquierda, ¿no? Nosotros nos imaginamos un calendario, incluso nos imaginamos un reloj, como que salimos hacia la derecha, pero vamos girando hacia la izquierda, ¿no? Entonces quisimos organizar así el libro de esa manera, como también sea una propuesta para trabajo en las escuelas, ¿no? Y qué bueno que ahora este libro, el segundo libro y el primero, están siendo considerados para trabajar en todo lo que es la IB en Salta, ¿no? Y en este segundo libro, como bueno, tú ya bien lo sabes, Emiliano, aparecen distintas ceremonias y aparecen distintos personajes, ¿no? En el fondo yo mismo me di cuenta que todo ese calendario, todas las ceremonias, las festividades, la espiritualidad de las comunidades andinas tiene que ver con algo muy importante y será por eso que desde otros lados nos definieron como culturas agrocéntricas, porque en el fondo todas las ceremonias tienen que ver con la crianza de la chacra, entendiendo la chacra como la chacra vegetal, incluso la chacra animal, ¿no? Los andinos tenemos chacras, nosotros hacemos nuestras propias chacras, nuestras propias producciones, pero las deidades también tienen su chacra. La Salca, la naturaleza, la Pachamama también tiene su chakra. Entonces la cuestión en la espiritualidad andina, en la cultura andina, cuando hablamos también del sumas causai o del buen vivir, del sumas camaña, estamos hablando de ese equilibrio, ¿no?, entre las chakras de los runas, que somos las personas, y las chakras de las deidades. Bueno, ¿por qué iba todo esto? Porque nos damos cuenta que todo el transcurrir de un ciclo agrícola andino, todas sus fiestas, tienen que ver con la crianza de la chacra. Cuando los andinos en el mes de noviembre le hacen una ceremonia, le ponen ofrendas a las almas de sus difuntos, no solo es por agradarle, digamos, a las almas, a los difuntos de sus familiares, sino que también es ¿por qué? Porque eso puede tener unas consecuencias con las chakras. Si nosotros no le agradamos con nuestras ofrendas a las almas que ya son deidades, las almas pueden tener alguna interacción con la naturaleza y puede que aparezca una helada, puede que aparezca una granizada y todo lo que estábamos produciendo se malogre y bueno, ¿qué pasaría a una comunidad que no tiene para comer, ¿no? Entonces, todas las ceremonias durante el año tienen que ver con la crianza, con la producción de los alimentos y tienen que ver con un equilibrio entre la chacra de los andinos, de los runas y la chacra de la naturaleza de la Salca, ¿no? Entonces, bueno, y ahí aparecen personajes, ¿no? Ahí, según bueno, las zonas también, aparecen con distintos nombres, pero hay seres protectores, ¿no? Hay un ser protector de la
de la chacra, de los nuevos productos, de los cultivos, como un garante de todo eso, que se lo conoce como Pujllay o se lo conoce en Aymara como Anata. Por eso en el mes de febrero cuento un cuento más largo que está dividido en capítulos y que tiene que ver con todo eso, ¿no? También es una idea de contar qué es para nosotros lo que hoy se conoce como carnaval, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay otros autores que son de otras culturas, tienen una mirada de otra perspectiva y cuentan el carnaval de otro modo. Hay gente que piensa que los andinos le celebramos al diablo en el carnaval, ¿no? Hay gente que va por ahí y ve una celebración de las comunidades andinas y dice, los andinos resulta que le celebran al diablo, ¿no? Pero en la cosmovisión andina profunda dicen los abuelos que no hay una figura del diablo, digamos, como el rival de Dios. No hace falta, porque las deidades también son positivas y negativas, digamos, ¿no? Entonces, en ese cuento quiero contar qué es para nosotros lo que ahora se llama carnaval y que yo intento ahí llamar el Anata Raimi, ¿no? Como la fiesta de la Anata. El Anata en Aymara y Pujllay en Quechua es como el garante de la producción. Entonces, en el tiempo del carnaval, los andinos lo esperan. Y ese personaje no viene solo, viene con toda la comunidad, ¿no? Entonces, la persona que lo espera en su casa tiene que ser generoso con todo. Tiene que hacer que esa multitud carnavalera, podríamos llamarle, donde viene el Anata o el Pujllay, tiene que venir a tu casa, tiene que comer, tiene que beber, tiene que bailar, tiene que alegrarse, ¿no? Y eso garantiza que tu chacra siga o tenga buena producción, digamos, porque si a la Anata o al Pujllay no le agrada, no está contento pues, durante el paso por tu casa, puede también que venga una granizada, una helada y toda tu producción se arruine. ¿Y qué hace un andino si no tiene alimento, ¿no? Entonces, en el fondo, todo tiene que ver con la producción, con la crianza de los alimentos, con la producción, con la chacra, ¿no? Y bueno, y así es lo que intento yo en este segundo libro contar, ¿no? Con esos personajes, con el Pujllay, con el Anata, con la señora Coquena, con lo que pasa en el tiempo de los difuntos, y bueno, voy contando también sobre la Mama Quilla, o sea, la Madre Luna, voy contando también sobre el Taita Inti, el Padre Sol, y en esa producción, en ese transcurrir de un ciclo agrícola festivo, también aparecen, por ejemplo, bueno, cómo el andino se va relacionando con la Pachamama incluso, para ir reconociendo las señas, la transmisión de las deidades, de los astros, en cómo viene la nueva producción, ¿no? Mucho también esto no se conoce, durante el mes de la Pachamama, durante el mes de agosto, muchas de las celebraciones no solo tienen que ver con el agradecimiento, sino tienen que ver, interpretar qué seña te da la naturaleza, la Pachamama, de cómo va a venir el ciclo que viene, ¿no? Si va a haber más lluvia, si va a haber heladas, si va a haber más viento, y de acuerdo a eso planificar la producción. He visto yo un caso curioso cuando fui a Perú, estuve por el lago Titicaca, y los andinos para planificar la producción de papas se iban guiando de un ave, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el ave, pero el ave parece que interpretaba mejor las señas de la naturaleza y de acuerdo a eso hacía el nido en las totoras o más arriba o más abajo, digamos. Cuando iba a llover mucho y el nivel del lago iba a subir, los pájaros hacían el nido más arriba. Entonces el andino, ayudado ahí por estos animalitos, por estos pajaritos, se daban cuenta de que había que sembrar de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, bueno, incluso es muy curioso que profesionales peruanos en ese caso se daban cuenta de eso y lo que nosotros llamamos señas de la naturaleza, ellos llamaban bioindicadores, ¿no? Entonces, bueno, todas las ceremonias también tienen que ver con eso, ¿no? Con charlar con la Pachamama, con las deidades, conversar y que nos digan a ver cómo viene el nuevo ciclo y de acuerdo a eso producir. Y bueno, con eso tiene que ver también la organización de este segundo libro. Bueno, la verdad que esto me dio un poco de miedo, digamos, ¿no? Y me sigue dando miedo cuando estoy en presencia de algún profesor de lengua y literatura, porque bueno, empiezo a pensar a ver qué va a decir, ¿no? Ese profesor o esa profesora. Porque bueno, tengo miedo al reproche, bueno, por esta inclusión de palabras en quechua y aymara que tal vez dificultan la lectura o bueno,
o claramente son palabras que no tienen que ver con la lengua castellana. Eso me cuesta y me ha costado, digamos, pero fue una apuesta porque pensé que cuando los niños pudieran leer el libro y se encontraran con una palabra de esas, pudieran reflexionar, pudieran preguntarle al maestro, pudieran ir a preguntar al papá, a la mamá, al abuelo, y eso de alguna manera ayude a que vamos charlando, conversando, revitalizando las lenguas maternas. En el caso de esto nuestro en nazareno, el quechua, pero que claramente tiene mucha influencia del aymara. Tal vez sea porque antes del estado incaico, tal vez la lengua materna era el aymara, y después con la presencia del estado incaico, como que bueno, fue dándose más la lengua quechua, ¿no? Entonces, bueno, fue un desafío también incorporar esos términos en quechua aymara, que puede que sean distintos a la pronunciación o pueden que tengan otros significados en otras zonas, digamos, ¿no? Porque yo he conversado con hablantes de quechua de Perú, de Bolivia, y hay muchas palabras que no significan lo mismo o tienen distintas pronunciaciones. Eso yo lo entiendo. Yo no soy un quechua hablante. Todo lo que voy trabajando y le voy incorporando en mis libros tiene que ver con lo que queda todavía en nuestras comunidades. Incluso intento hasta ahora no investigar, no indagar mucho sobre un quechua o un quichua santiagueño, o digamos los modos de otros quechuas, porque no quiero sentirme influenciado y quiero recuperar lo que queda en nuestras comunidades de quechua y aymara. Estoy trabajando ahí en algo que se va a llamar Resabios del quechua y el aymara en nazareno, donde voy a ir explicando el uso de mucho de eso que queda, ¿no? Siempre usamos, por ejemplo, la palabra trueque. La usamos muy común, creo que incluso aquí hasta en la ciudad se usa la palabra trueque. Y bueno, entonces me puse a investigar de dónde viene la palabra trueque. Y lo más parecido que encontré es una palabra en aymara, torcaña, que significa intercambio, digamos, ¿no? Entonces claramente viene de ahí. Entonces quiero ver las palabras que quedan todavía en nuestras comunidades, ver o mostrar cómo se usan esas palabras en nuestras comunidades y ver de dónde vienen, ¿no? Hay palabras que incluso puede que vengan del kunza, puede que vengan del cacán. Hay palabras que todavía no sé de dónde vienen, ¿no? Entonces esa idea de trabajar con esa producción que se va a llamar Resabios del quechua y el aymara nazareno es justamente para eso, y también que sirva para esto de la educación cultural bilingüe, intercultural bilingüe, y que sirva también como base para trabajar en la recuperación de las lenguas maternas, ¿no? Así que todo un desafío, como decía, estuve dudando en incorporarlo o no, pero una profesora de lengua y literatura me dijo que eso era como una conexión con otras culturas. Entonces, bueno, esa definición me pareció linda y por eso lo estoy manteniendo, aunque cada vez que alguien lee y tiene que frenar ahí, sigo pensando que es una dificultad, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso lo seguimos manteniendo. No sé si he respondido. Bueno, Chincanqui, hay un libro que se titula así, de un autor muy conocido que ya falleció, el Toco Zuleta, que tiene un libro Chincanqui. Ese libro sí lo leí, ¿no? Que significa perdido. Pero bueno, hablando de palabras, una palabra que a mí me suena mucho es marca, ¿no? O marjay. Está presente, por ejemplo, en el modo en que llamaban a la fiesta de las almas o el modo en que se llama ahora al mes de noviembre. Al mes de noviembre lo suelen llamar Aya Marcaiquilla, que sería el mes o el periodo o la luna de abrazar los muertos, ¿no? Entonces, esa palabra hoy por hoy me parece muy significativa, porque bueno, nosotros también queremos abrazarnos con nuestra cultura, con lo que nos dejaron los ancestros, pero también queremos abrazarnos con las futuras generaciones, ¿no? Y creo que esta palabra la menciono ahí en la introducción del libro, porque también ahí hay que ver el tema de las pronunciaciones, ¿no? Porque hay dos palabras muy parecidas que se usan en nuestras comunidades, y está, por ejemplo, la palabra marca, así, marca, que significa pueblo o región o zona. De hecho, nuestra organización se llama Cuyamarca, diciendo la organización del pueblo Coya. Está Purmamarca, está Catamarca, ¿no? Entonces, que para nosotros cuando pronunciamos eso, pronunciamos marca. Pero está la palabra que tiene que ver con el abrazo, que es marca. Entonces yo digo, haya marcaiquilla.
Y esta palabra la usamos mucho en las comunidades, por ejemplo, cuando hay un niño que está llorando y bueno, las mamás te dicen, bueno, marca a ese niño, ¿no? Abraza a ese niño. A veces también lo ponemos al niño sobre la falda y eso también es marcar, ¿no? Y a veces la mamá nos dice, bueno, vaya a traer leña. Y le digo, ¿cuánta leña tengo que traer? Una marca, me dice, ¿no? Y sería como un abrazo de leña que tengo que traer. Y hoy por hoy, en este momento, me parece, como reitero, muy significativo porque nos permite abrazar nuestra cultura y abrazarnos también con ustedes, ¿no? Y repitiendo que para nosotros esto de los libros, el de venir aquí y contar, es también buscar aliados, digamos, ¿no? Porque nosotros queremos que la gente de la ciudad, de Buenos Aires, a los que llamamos porteños, o se llaman porteños, o del conurbano, o de la provincia de Buenos Aires, o de las distintas latitudes del país, queremos que, no sé si sientan o piensen como nosotros, pero bueno, que digan, che, a esta gente hay que acompañarla en la lucha por su territorio, porque la forma que tienen de vida es válida y va a servir para conservar nuestra Pachamama para adelante, ¿no? Cuando me preguntan cuál libro me gusta más a mí, yo digo que me gusta más este primero. Porque en este libro, digamos, si lo ponemos en número, hay un 60% de relatos ancestrales, de relatos que me contó mi mamá. En el segundo libro ya hay como una producción más propia, sigue habiendo un 40% de relatos andinos. De hecho, aparece un cuento ahí que se llama La bruja y el Cuchi Leguizamón. Y ese es un relato que me contó mi mamá también, entiendo que corresponde con un relato ancestral. Entonces, en este primer libro aparecen muchos más relatos ancestrales y, bueno, de Doña Santuza, ¿no? mi mamá, que digo siempre que qué grande el legado de amor que me dejó mi mamá. Hoy me permite conocer Buenos Aires, me permite venir a la Biblioteca Nacional, me permite ser nombrado o mencionado en todo lo que tiene que ver con educación intercultural bilingüe, me permite tener un reconocimiento como autor originario, como escritor, tener un reconocimiento de que el libro es declarado de interés cultural y todo gracias al legado, a lo que me contaba doña Santuza, ¿no? Hoy me permite tener un tema para conversar con el mundo, ¿no? Así que, entonces este libro me gusta más. Y un autor salteño que me ayudó mucho con este libro que se llama Carlos Müller, cuando leyó el libro me dice, mira, estos últimos relatos parecen un homenaje a tu mamá, así que voy a leer eso. Y antes de leer voy a comentar que justamente, ¿no? Hay palabras que cuando yo la voy leyendo, los que escuchan van a quedar un poco descolocados porque no van a saber lo que está significando, ¿no? Entonces yo antes de leer voy a contar que, por ejemplo, aquí va a aparecer la palabra tistincha o la palabra tistinchada, que tiene que ver con tistincha, que es un alimento que se prepara en base a productos que se han conservado de la temporada del ciclo productivo anterior. Por ejemplo, papas, por ejemplo, maíces, o por ejemplo, disecados de carne de oveja, de carne de vaca, que tienen que ver con la producción de la temporada anterior. Entonces se hace un plato con eso y eso es lo que se llama la tistincha. Van a aparecer palabras como, bueno, Pachamama, que todos sabemos ya qué es, va a aparecer la palabra carar, que significa alimentar, pero no alimentar así nomás, sino alimentar con cariño. Va a aparecer la palabra chayando, que capaz que ya es bastante conocida, la chayada, que muchos lugares dicen chayar, nosotros la pronunciamos más con elle, chayando, chayar. Va a aparecer la palabra, a ver qué otra palabra va a aparecer la palabra guara o guaracuna, que significa estrellas. Esto como para que mientras voy leyendo no parezca medio raro. Va a aparecer la palabra taita guaira, que significa el Padre Viento. Va a aparecer, bueno, palabras como el Taita Inti, el Padre Sol. Va a aparecer la palabra Coa, o va a aparecer la palabra también Oquishka, y esto tiene que ver con algunos arbustos que hay en las comunidades, con la flora de nuestras comunidades, y bueno, que la voy mencionando. Bueno, eso va a aparecer en la lectura que voy a hacer.
Así que bueno, cuando ustedes me digan, bueno, me voy a acomodar, como solía hacer mi mamá. La tistinchada. Sí, señor, las tistinchas son mi comida favorita. Recuerdo que en mi niñez y en mi juventud, los 1 de agosto, mi madre nos solía levantar a las 6 de la mañana, nos tistinchaba la frente, es decir, que nos acariciaba hasta casi el punto de quemar la piel con parte del alimento caliente, deseando y pidiendo que no pasemos hambre en la vida. Y luego, por supuesto, comíamos. Ya de amanecido, luego de los purificadores sahumerios y de habernos colocado en manos y muñecas el yoque, nos enviaba hacia los rastrojos, aguadas, huertas, corrales con y sin animales y hacia los pastizales con la tarea de jarar la Pachamama en esos lugares. Con la misma tistincha, con chicha, con coca y piri, nos decía que vayamos con mucho cuidado, que durante el mes de la Pachamama había que andar evitando enojarse, sin renegar, chayando todo lo posible. Luego de jarar la Pachamama, volvíamos con mis hermanos felices y satisfechos y nos sentíamos transcurrir el buen vivir. Jayaya, pueblo Colla. Receta de la tistincha para el 1 de agosto. Aquel anochecer, un rato antes de dormir, estando en compañía de Santuza, mi madre, estaba yo esperando alguno de sus habituales relatos, pero ese día al parecer no le venían los recuerdos de nuevos relatos o historias de las deidades o personalidades andinas, o sobre el Catorcino, el más grande superhéroe del mundo andino. Por ello, y considerando que se acercaba el mes de agosto, el mes de la Pachamama, se me ocurrió preguntarle sobre la receta de la sabrosa tistincha. Mi madre Santuza pareció buscar en su memoria, se acomodó un poco en el banquito forrado con cuero de lana y tomando aire me dijo: el día 31 de julio, como a la medianoche, cuando ya casi todos se fueron a dormir, hay que armar un buen fuego y poner a hervir en varias ollas de barro el agua que recolectamos de la vertiente. Se puede hacer la tarea en la habitación cocina, pero en mi caso prefiero cocinar en el patio porque mientras voy cocinando voy observando las guaracunas y voy tratando de interpretar las señas y mensajes que me van mostrando. Esas señas y mensajes son importantes para planificar la próxima siembra y la producción, entre otras cosas. Para esa noche hay que tener preparado un buen abrigo porque puede que el taita guaira y el frío nos acompañen. Hay que tener preparada una buena cantidad de leña, de esa leña con mucho poder quemante. Puede ser la ñagua, la oquishca, la yareta. Cuando las ollas están hirviendo, se agrega en una de las ollas, en primer lugar, el ingrediente andino secreto. En ese momento, si quieren, se le puede agregar una pequeña cantidad, casi nada, de la sal traída de los salares de la puna. Yo en mi caso prefiero no agregar sal, pues esos ingredientes que agregamos más adelante ya fueron salados en su preparación. A continuación se le agrega en la olla más grande los disecados que se fueron preparando en el año anterior, año que por cierto ya terminó por los días cercanos al 21 de junio. Se le puede poner los disecados como charquis o chalona de carne de animales como de oveja, llama o vaca, de partes como la panza o mondongo disecado de patas y manos, de cabeza o de los internos de esos animales. Esos disecados, charquis o chalonas son muy importantes porque fueron deshidratados con el calor, la fuerza y la energía del Taita Inti, y eso hace que sean alimentos con altas cualidades alimenticias y curativas. Mientras vas cocinando y atizando el fuego, capaz sientas fríos o tengas un poco de sueño. Capaz tu padre Seferino me acompañe en la tarea si no se ha dejado ganar por el cansancio de la dura jornada de trabajo de campo. Y tal vez se vaya recordando las alegrías y reniegos con la familia, con la comunidad. Pero es importante ponerle mucha voluntad a la tarea, porque hay que saber que estamos cocinando y criando la comida para criar a nuestra Pachamama, a nuestros hijos y familia. Las ganas y la voluntad son fundamentales, porque hay que imaginar que al día siguiente vienen a comer las personalidades más importantes de nuestras vidas, como la Pachita, nuestra familia, a quien queremos mimar, agasajar, enamorar, reenamorar y también agradecer y pedir. De tanto en tanto en las brasas le arrojas un pedacito de grasa de llama, algún poquito de coa para aromatizar el ambiente y el alma. También puedes tomar de esas brasas y renovarle el calorcito al cántaro de chicha que tienes en alguna de las piezas para que vaya completando con la fermentación y esté lista para la madrugada. Ya como a las 4 de la mañana, en alguna de las otras ollas, agregando en primer lugar en cantidad considerable el ingrediente secreto, se pone a hervir la cantidad necesaria de mazorcas de distintas variedades de maíz que se cosecharon en la chacra de la familia.
Para esas horas, siempre sin olvidar el ingrediente secreto, en otras ollas se ponen a hervir las papas andinas, el mote y el piri. A los disecados que hierven se les puede condimentar con ajo, cebollitas, orégano si se quiere. Cuando ya está cerca de las 6 de la mañana, ya tiene que estar todo cocinado. Hay que probar los disecados y se tiene que poder comer con los labios. Es decir, que tienen que tener tal cocción y ternura que no hagan falta los dientes para masticar. Una cosa muy importante para esas horas tempranas es tener también preparado el hilo de yoque, el cual es el hilo torcido con 2 fibras de hilo, una de color blanca y otra de color negro, que se confecciona con el torcido al revés o hacia la izquierda. Y luego se usará como elemento de protección y sanación, colocándose como una pulsera en muñecas, tobillos y tal vez cuello de todos los integrantes de la familia. Y bueno, ya cuando va clareando el día y llegando el Taita Inti, cuando está todo listo, a tistinchar a todos. Cuando mi madre terminó de relatar la receta, le pregunté sobre el ingrediente secreto y me respondió: el ingrediente secreto es mucho amor y cariño. Hemos trabajado también en este librito que se llama 49 coplas y 2 de yapa. Y se llama así curiosamente porque cuando le mandé las coplas al muchacho de la editorial, le mandé 52 coplas, ¿no? Y le dije, de esas coplas quiero dejar 49. ¿Por qué 49? Por los 49 cuadros de la Huipala. Por eso tenían que ser 49. Pero cuando voy a ver la edición final, quedaban todavía quedaban 51, ¿no? Entonces se tuvo que llamar 49 coplas y 2 de yapa de un andino del Cuyamarca. Siempre estoy mencionando el Cuyamarca, bueno, que entiendo yo que de ahí viene la fuerza, ¿no? En mi caso como dirigente, como autor originario, entonces siempre menciono a la organización que nos nuclea y que nos da, digamos, la herramienta para luchar por los derechos de los pueblos originarios. Entonces decíamos que estamos apostando a que la copla también sea un elemento pedagógico, ¿no? Porque entendemos que ahí están presentes también la espiritualidad, la cultura, la cosmovisión. Entonces, bueno, nos parece que también puede ser considerado en las escuelas para el trabajo en las aulas. Cuando en este librito, que tiene coplas de introducción, tiene coplas de pertenencia, tiene coplas románticas también, ¿no? Otras coplitas al azar y demás, tiene coplas relacionadas con la naturaleza y lo sagrado. Entonces, bueno, son distintas coplitas, en este caso inéditas, no es una recopilación, son coplas nuevas. Y bueno, que como decíamos en el segundo libro, también tienen que ver con la espiritualidad, con el calendario agrícola y festivo andino, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, las coplas, en nuestra zona por lo menos, tienen como 2 formas más generales de entonar. Incluso los instrumentos musicales también tienen como 2 momentos durante el año, ¿no? Desde el equinoccio del 21 de septiembre al equinoccio del 21 de marzo es la tonada de primavera-verano, que ahora se conoce como tonada de carnaval en nuestras comunidades, ¿no? Y del equinoccio del 21 de marzo al equinoccio nuevamente del 21 de septiembre tenemos la tonada de otoño-invierno, ¿no? Que ahora se conoce como la tonada de Pascua. Ahora los andinos, por ejemplo, ya no reconocen tanto el cambio al 21 de septiembre, sino que lo relacionaron con la cultura católica y lo efectúan más o menos al 4, al 2 de octubre, cuando es la fiesta de Rosario. Y ese cambio que se producía el 21 de marzo, ahora se hace para las Pascuas. Entonces, cómo ha influido también la espiritualidad católica y cómo los andinos han adaptado, digamos, su calendario, o en este caso lo que tiene que ver con la música y la tonada de las coplas. Contar también que nosotros, por lo menos en Nazareno, en el tiempo de la tonada de carnaval, tocamos el erque y tocamos la anata, ¿no? Ahí, muy curioso, el instrumento principal que se toca en el carnaval es la anata, ¿no? Que se llama como la personalidad, como el anata. Y en el tiempo de otoño-invierno, que estamos ahora en este momento, se toca la quena, ¿no? Que es también otro instrumento de viento. En este momento los andinos solo cantan con la tonada de otoño-invierno, que es una tonada más tristona,
los cantores tienen que tener como más recursos vocales y tiene que ver, como decíamos, con cómo está el ambiente en este momento. En nuestras comunidades ya empieza a ponerse un poco más gris, más amarillo, ya está terminando tal vez la cosecha. Durante todo el periodo que queda no va a haber alimentos, entonces el modo de cantar tiene que ver con eso, ¿no? Como más triste, pero en el momento donde hay más productos, hay papas nuevas, hay maíces nuevos, hay flores, se canta como más alegre y por eso, bueno, con eso tiene que ver también la tonada. Así que bueno, voy a leer un par de coplitas. Hay una coplita que dice, octosílabos yo canto, pero no siempre es así. Cuando la copla es bonita, ni se me ocurre medir. Esto tiene que ver también, esto es como empezar a reflexionar el tema de la copla, ¿no? Cuando uno lo habla con escritores, con poetas, ellos dicen la copla viene de España, ¿no? ¿Por qué? Porque parece con una forma de escribir que se llamaba coplé, donde los versos eran octosílabos, ¿no? Y para mí hay una coincidencia cósmica, para mí tiene que ver con una cuestión más de los tiempos de la música, con la musicalidad. Por eso creo que hay una coincidencia y bueno, tendríamos que empezar a investigar un poco más cómo es el origen de la copla, ¿no? ¿Y por qué digo esto de los octosílabas? Porque hay coplas que son muy populares que no son de 8 sílabas, hay coplas que son de 6 sílabas, hay coplas que son de 9 sílabas, así que bueno, la cuestión está en investigar y la cuestión está en que ya sean 9, 8 o 6 sílabas, lo importante es que el coplero lo tiene que poder cantar de manera natural. Ya cuando no entra en esa medida musical, ya no es una buena copla, podríamos decir. Bueno, después hay una coplita que, por ejemplo, hay una coplita romántica aquí que dice, qué lindo brillan los ríos en medio de las montañas, así brillan tus ojitos en medio de tus pestañas, ¿no? Por ejemplo. Después hay otra copla que dice, no te vayas, moza linda, se me rompe el corazón, quédate hasta mañana que me dure la ilusión. Y esto que le decía, coplas que tienen que ver como una cuestión de evento pedagógico y con marco jurídico propio de las comunidades. Hay una copla que dice, nunca robes, nunca mientas, la flojera no es opción. Eso me enseñó mi madre, las leyes de mi nación, ¿no? Esto me parece que tiene que ver también justamente con las enseñanzas de nuestras madres, de nuestros abuelos, y tiene que ver con el amasú, amayuya, amaquella, que está dicho en quechua, que significa no robes, no mientas, no seas flojo, y que para los andinos es como un mandamiento, digamos, es una ley, es marco jurídico propio, ¿no? Bueno, vamos a intentar entonar una coplita. Pacha, mujer y semilla, lo mismo resultan ser. De la cultura andina, eso es valioso saber. Esa es la tonada de invierno. Con la licencia de las deidades, la tonada de carnaval sería Pacha, mujer y semilla, lo mismo resultan ser. Pacha, mujer y semilla, lo mismo resultan ser. De la cultura andina, eso es valioso saber. De la cultura andina, eso es valioso saber. Vamos a buscar otra coplita, a ver. Esta copla también lo vamos a hacer en las dos tonadas. En la tonada de invierno sería señora buena cantora, dígame quién le enseñó. Señora buena cantora, dígame quién le enseñó. Si le enseñó la sirena, también quiero aprender yo. Si le enseñó la sirena, también quiero aprender yo. Ahora la tonada de verano. Señora buena cantora, dígame quién le enseñó. Señora buena cantora, dígame quién le enseñó. Si le enseñó la sirena, también quiero aprender yo. Si le enseñó la sirena, también quiero aprender yo. Bueno, gracias.